ejercicio rectificatorio lo vamos a obtener con testimonios y apreciaciones del exministro Mauricio Pozo y del señor economista don Fernando Mosquera. Así es que los dos invitados en cuestión de instantes. Hoy saludo a Hugo Yepes, uno de nuestros científicos más importantes. El exdirector del Geofísico está con nosotros, dejando su actividad académica. Nos va a acompañar unos minutitos para explicarnos qué piensan, o si él aprueba, un simulacro indispensable, necesario, imprescindible, que en la cronología de peligro de nuestros volcanes, y el principal es el Cotopaxi, es atinado que tratemos nosotros de ubicar un simulacro de erupción para ver cómo los pueblos, las localidades, las autoridades, los círculos de liderazgo ciudadano, las instituciones de auxilio, hospitales, médicos, paramédicos y especialmente la actitud de la sociedad está como predispuesta a una emergencia de esa envergadura. ¿Qué sería, comienzo con esta interrogante, qué sería, Dios no quiera y no permita, una erupción del Cotopaxi? Para nosotros, ingeniero Yepes, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, don Gonzalo. El tema de la amenaza y el riesgo que existen es latente, ¿no? Está siempre presente, ¿no? Siempre vale la pena el recordar que el riesgo es la conjunción de la amenaza, es decir, la probabilidad en este caso de que haya una erupción fuerte con ciertas características o de que haya un terremoto que afecte de cierta manera a las comunidades. Es decir, la posibilidad de que esto que sabemos que es el funcionamiento normal de la naturaleza se materialice en un momento dado con cierta intensidad y en cierto lugar. Y el otro componente del riesgo es la vulnerabilidad, ¿no? Y esa vulnerabilidad la podemos entender desde dos vertientes o desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, en dónde están localizadas las ciudades, las comunidades, la infraestructura. ¿En cuántas provincias calcula usted? Sí, y la segunda es la condición de lo que está ahí localizado y expuesto, ¿no? Entonces, si es que consideramos que hay tanto una exposición muy grande, porque según ciertos recuentos o ciertos levantamientos del propio actual Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, se habla de 300,000 personas en 5 provincias que están expuestas a los lahares del Cotopaxi, pero por otro lado tenemos también que la fenomenología de este volcán y este tipo de amenaza que serían lahares o flujos de lodo, sí, o grandes torrentadas de increíble magnitud, de increíble fuerza y velocidad, se materializa eso. No hay en realidad una capacidad de la construcción humana para que pueda detener ese tipo de fenómenos. Entonces, o para que pueda resistirse, ¿no? No hay todavía, y no creo que habrá, búnkers que permitan que esto se mantenga cuando hay el paso de estos eventos. Entonces, yendo al meollo del comentario inicial, habiendo este riesgo permanente, es necesaria una preparación permanente de la población, en el sentido de que ya expuesta como está, ya con ciudades como La Tacunga, construida en la zona del volcán, de los lahares producidos por el volcán Cotopaxi en erupciones anteriores, o la zona del Valle de los Chillos, o la zona del Valle de Cumbayá-Tumbaco, o si es que nos vamos más allá, infraestructura como la represa de Mandurillacu por un lado, o por el otro lado la represa de Goyán. Eso ya está ahí desarrollado y no podemos retirarlo cuando vaya a haber las erupciones. Entonces es necesario que esta
preparación, este entendimiento de la potencialidad y de lo que podría impactar estos fenómenos de volcán tiene que estar presente y tiene que ser analizada y en casos específicos actuada de cierta manera. Las 2 o 3 generaciones más antiguas de nuestra sociedad, especialmente las que residimos con nuestros familiares tradicionalmente en la circunscripción de impacto de un insuceso de esa naturaleza que es difícil imaginar, pero en homenaje a esas otras generaciones que nunca han concebido ni en términos de una educación desde la escuela como debía haberse ejercitado. Y yo le pregunto a la actual ministra de Educación o ministro de Educación, si me corrigen, si ministra es, exactamente, si ella ha dispuesto al tenor de esta iniciativa de simular o de ejercitar un simulacro para fecha definida en el mes de septiembre, o sea, estamos cercanísimos al simulacro. Ella ha instruido a los señores maestros, profesores, rectores y directores de los planteles educativos para que ejerciten una explicación, si ni los mismos profesores saben qué aconteció en la última erupción del Cotopaxi. Mal pueden ellos asistir con éxito a protagonizar una acción simultánea de desocupar la vivienda, de movilizarse del barrio a sectores mucho más seguros, si la erupción, claro que va a ser preanunciada por el volcán. Ya nos ha hecho esos gestos en algunas ocasiones en los últimos años, pero podría ser también estrepitosamente sorpresiva y doliente para toda la economía ecuatoriana. Por eso que yo le pido, en homenaje a esas generaciones, que nos describa, ingeniero, cómo sería una erupción del Cotopaxi en estos momentos, donde hay una infraestructura importantísima de servicios públicos, de comercios, de actividad industrial, de vialidad, de infraestructura, de servicios importantísimos de la nación. Y el impacto creo que en unas 5 o 6 provincias en todas las latitudes, comenzando desde el norte, el sur, la Amazonía, etcétera, etcétera. Sería complicadísimo la situación. ¿Por qué no nos hace el favor de ilustrarnos cómo sería una erupción del Cotopaxi? A ver, tenemos ahí de nuevo los mismos dos aspectos, ¿no? Entonces, Cotopaxi en la televisión tenemos. Hablando de la amenaza, ¿no? Es decir, podemos tener erupciones en las cuales debemos considerar que no es una erupción, no es como el terremoto que llega, impacta y luego vienen unas réplicas que se van acabando con el tiempo, sino que estos volcanes y el Cotopaxi de manera especial abren, o específica, no especial porque es común su trabajo, así funcionan estos volcanes que se llaman volcanes de los Andes o andesíticos, porque son descritos aquí en los Andes, típicos de aquí. Estos volcanes como el Cotopaxi pueden tener el inicio de una erupción con mayor probabilidad en un periodo de limpieza del conducto volcánico que decimos está aclarando la garganta para dejar abierto este conducto y permitir la salida del magma que se ha ido acumulando durante decenas o centenas de años en una cámara profunda, y que es esa cámara profunda en donde la presión de gases que se van generando y acumulando y saliendo por ascenso del magma en profundidades, estos gases son los que finalmente generan el inicio y los diferentes momentos eruptivos, las diferentes
episodios eruptivos que pueden durar 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Pensemos nada más en el Tungurahua. El Tungurahua es también un volcán andesítico, por eso es comparable. Empezó a generar cierta actividad en el año 98, de hecho la clarificó y empezó ya sus erupciones en el año 99. Las grandes fueron en el 2006, siguieron otras grandes en el 2008, el 2010 cambió de forma de hacer las cosas. Las últimas erupciones importantes fueron en el 2014 y decidimos que en el 2017 ya no mostraba más signos de actividad. Entonces fueron 18 años de actividad El terremoto de importantísima. Ambato de los años 40-50 fue parte de ese ciclo. No, Es otra. son Es dos tectónico. fenómenos diferentes. Del Tungurahua, su periodo anterior eruptivo había sido de 1916 al 1925, el terremoto en el año 49 y la otra reactivación del Tungurahua, que lo hace cada siglo, igual que el Cotopaxi, fue en 1999. Entonces, Yo pasé por coincidencia en el 49 con mi madre. Pasamos el terremoto y yo apenas. en Ambato. Sí, en Ambato. Sí. En Bueno, un convento donde era directora del convento, una monja, prima hermana de mi madre, fallecida, obviamente. Sí. Entonces, sí tengo claro, todavía atisbos de lo que fue ese terremoto. Sin querer gigantesco. denunciar su edad, acabamos de cumplir el 5 de agosto 70 años del terremoto. Exactamente. Entonces, yo estoy sobre los 70. Sí, No, tiene que tener. yo no tengo... ¿Sabe que soy guambrito para 70 y pico de años que tengo? Entonces, volviendo al Cotopaxi, Sí. el Cotopaxi en el siglo XIX Sí. Hizo una erupción bastante violenta, ¿no? Y bastante rápida en 1877, pero el anterior periodo fue un periodo que empezó en 1742 o 1740, en realidad hasta 1770. Fueron 30 años y periodos en los cuales hubo dos erupciones muy grandes que en una escala de intensidad de las erupciones tienen características ya destructivas, que son el índice de explosividad de la escala de las erupciones, que fueron de nivel 4, tanto en el año 1742 como 1768, 1877. Entonces, pensando eso, ¿qué pasa con esas erupciones? ¿Qué hacen esas erupciones? Esas erupciones generan flujos piroclásticos, que son estas nubes incandescentes de varios cientos de grados centígrados que llegan al glaciar y lo descongelan de manera violenta, lo que genera entonces agua a 6.000 metros de altura, con una capacidad de bajar y empezar a arrastrar todos los materiales, no solo los que saque el volcán, sino los que están ahí depositados, y generar e ir tomando volumen y tomando fuerza y encauzarse en los ríos. Y estos ríos que nacen en el Cotopaxi son, para el norte, el río Pita, que luego se convierte en San Pedro, que luego se convierte en Guayabamba y que luego termina en Esmeraldas. En 1877, esta última BI4, a Esmeraldas hay descripciones de que se llegó este flujo piroclástico ya en el río, que es muy ancho, pero en 18 horas. Al sur, en cambio, el río Cutuchi pasa por la Tacunga, luego va el Patate y luego va hacia la zona de la represa de Aguayama. Para esta época, ¿cuál sería la situación que el 911 tendría que atender con prontitud? Un fenómeno gigantesco de impresionantes características. Señor ingeniero Juan Zapata, que está en alguna parte del país, le molestamos por línea telefónica. Buenos días, mi estimado Gonzalo. Un saludo cariñoso a Hugo y a toda la digna audiencia. Efectivamente, nosotros somos participantes activos en el tema del simulacro del 11 de septiembre. Estamos, y bueno, Hugo conoce también, creo que el Cotopaxi es uno de los volcanes más monitoreados desde el punto de vista técnico a través del Instituto Geofísico y desde el 911. Nosotros tenemos 4 cámaras que están dispuestas especialmente, obviamente, en el parque Cotopaxi, y sobre todo tenemos también una desde el mismo Centro Integrado de Quito,
cámaras térmicas de largo alcance, eso nos permite tener un monitoreo de 24 horas. Yeah. Y en el caso del simulacro estaremos con 45 cámaras dando el apoyo de videovigilancia durante todos los trayectos. No olvidemos que aquí van a participar 2 provincias, ¿no? Que son obviamente Cotopaxi y Pichincha. En los simulacros anteriores, este es el 7º. Los simulacros anteriores han participado también Napo y otras provincias, pero en esta vez se va a hacer con las 2 provincias. El simulacro anterior participaron cerca de 56,000 personas. Estimamos ahora que vamos a tener un número similar. Ahora se incorporan a su inquietud, justamente Gonzalo, 44 instituciones educativas, que justamente es por el inicio de clases. Y en ese sentido, desde el 2015, que yo estuve desde el otro lado como secretario de Seguridad, recuerde, acá tuvimos 37 simulacros, tanto en el Valle de los Chillos, en el Valle de Tumbaco, intervalles, un provincial y un nacional. Así es que ahí se exigió que los colegios tengan su propio plan de evacuación, sus rutas de evacuación, sus puntos de encuentro, y ellos manejen las operaciones, obviamente, digamos, inclusive de manera individual. Así que en ese sentido, creo que es importante la preparación. Patricia Montes nos decía en La Tacunga, este momento el Cotopaxi está absolutamente tranquilo, así que no vayamos a confundir. A confundir, así es. Claro, pero esta preparación tiene que ser continua, estimado Gonzalo, y por eso están... Pero la simulación de una erupción del macizo, ingeniero Yepes, va a realizarse en la denominada sala de crisis. Esta está ubicada en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Entiendo que es en el Valle de los Chillos. Sí, de lo que entiendo, en realidad la parte logística y la parte ya de la generación de los simulacros está manejada fundamentalmente como en laboratorio. Digamos. Sí, y es simulación. Y está manejada más o menos fuera de la academia, ¿no? Lo que la academia, en este caso el Instituto Geofísico, ha proveído de manera permanente son tanto los mapas de potencial impacto para un escenario. Los flujos, por ejemplo. Para los flujos piroclásticos, es decir, limitar en un solo escenario, y eso quiero aclararlo, ¿no? En este caso se está apostando en una especie de ruleta, se está apostando a un número, que sería uno de ellos. Dice, bueno, vamos a practicar sobre el impacto que sería si es que sale ese número premiado. Pero todas las simulaciones de manera general se han hecho utilizando esta información y utilizando la exposición que se tiene de parte del levantamiento que hacen las instituciones, ¿no? Entonces, claro, hay que ser muy claro en el sentido de que estos simulacros de escritorio tienen que tener un acompañamiento sobre quienes evalúan al simulacro y evalúan las actuaciones de las instituciones, no como para cumplir el simulacro, sino para ver en dónde hay que ajustar los tornillos para que las cosas vayan mejorando, ¿no? Para mí fue un aprendizaje bastante complicado, y de hecho lo uso en mis clases y por eso lo tengo presente. El hecho de constatar que ya en los momentos complicados, como fueron los preparativos para el año 2015, en donde el volcán erupcionó, no, en realidad esa coordinación interinstitucional dejaba mucho que desear, ¿no? El caso específico de Quito era bien complicado en el sentido de que, al no tener claridad de cuáles son las competencias institucionales, habían mensajes contradictorios en el sentido de que en qué sentido van el flujo de tránsito en aquellas vías que estaban definidas como vías de evacuación, hacia dónde se dirigían los padres de familia frente a los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es parte del aprendizaje que tiene que ser bien enterado y bien evaluado, y sobre todo corregido en esto que es una repetición constante, como lo ha dicho bien Juan, para poder ir entendiendo la problemática y mejorando. Y claro, esta problemática también tiene que irse enriqueciendo porque hay muchos escenarios diferentes, pero sobre todo porque hay la posibilidad de ver tiempos y ver situaciones, por ejemplo, en el caso de los tiempos, ¿no es cierto?
la decisión de hacerlo al principio de las clases seguramente tiene una razón de atrás de coger a los educandos y a los profesores más o menos frescos o más o menos desprevenidos para evaluar eso. Ojalá se evalúe, ¿no? Porque una cosa es preparar a las escuelas y hacerlo en abril, que hacerlo en septiembre, que recién empiezan, ¿no? Muy potentes, nos van a poner en alertas, pero esto nos explica mejor el ingeniero Juan Zapata. ¿Qué tiene preparado para graficarle la dimensión, no aterrorizar a los chicos ni cosa por el estilo, pero hacerles palpar una realidad, un escenario de esa naturaleza? Me parece que tenemos que ser objetivamente certeros, es decir, eso no es una broma. ¿Por dónde vendrían los...? Debe saber un chico que vive especialmente en la Ruta Viva, por ejemplo, ¿no? Tiene que conocer, ingeniero Zapata, cuáles van a ser las rutas que por donde van a transitar los flujos de lava. ¿En qué? Flujos de lodo, en realidad. De lodo. No es lava. No es lava. Uh-huh. Sí, vea eso. Sí, el fenómeno de los flujos de lodo es que la lava puede estar fluyendo arriba en el glaciar y eso genera el agua, y el agua es la que lleva todos los escombros, las piedras, y esos son los que se meten en los ríos, en los cauces, y ahí está expuesta la población. El 911, ¿cómo tiene preparado este simulacro? Bueno, Gonzalo, nosotros tenemos actividades, pero primero yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo. Cuando recién empezamos este tema, inclusive la coordinación interinstitucional nos costó muchísimo. Creo que eso se ha avanzado bastante. Ahora cada institución tiene su plan de contingencia, su plan de emergencia y de contingencia, ¿no? En ese sentido estamos bastante coordinados. Se los va a releer ese día y con ocasión de ese simulacro. Por supuesto. Entonces, ya las escuelas han hecho varios simulacros, Gonzalo, es decir, ya tienen claro cuáles son sus rutas de evacuación, sus puntos de encuentro. En ese sentido, lo único que se están midiendo ahora son tiempos de respuesta, tanto de las instituciones de prevención como bomberos, policía, gestión de riesgos, Ministerio de Salud, Cruz Roja, como de la ciudadanía. Así que en ese sentido se ha avanzado bastante. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo con Hugo también, cada simulacro se ajustan, porque yo no creo en el simulacro 100% efectivo, porque no estamos engañando. Siempre el simulacro es para medir situaciones que las tenemos que medir en territorio. Entonces, pero hay que recorrer en mapas y en cuadernillos las zonas de riesgo. Sí, Gonzalo, ya se tiene establecido exactamente cuáles son las zonas de riesgo, especialmente Pichincha, Quito lo tiene muy claro, igualmente Cotopaxi, por eso ya se lo viene trabajando desde hace varios años, ¿no? Así que ellos lo que ya tienen es claro su punto de encuentro, su ruta de evacuación, su mochila de emergencia. Inclusive Quito tiene otra situación, una característica diferente, que también tiene que recibir a población flotante que vendría de los diferentes cantones, inclusive desde la Tacunga, ¿no? En uno de los casos de la provincia de Cotopaxi, perdón. Entonces todo eso se va ajustando y se va midiendo. En ese sentido, Gonzalo, como le vuelvo a repetir, este es un séptimo interprovincial, digamos, y es bastante. Y le vuelvo a repetir, en Quito se hicieron 37 el año anterior, así que cada simulacro nos seguía ajustando cosas, y este no va a ser la excepción. Igual vamos a ver evaluaciones en donde tengamos que ir corrigiendo y se va obviamente anotando en el papel, y para el próximo simulacro se va ajustando las fichas, digamos así, Gonzalo. No hay aumento de gas, tampoco de deformación de flancos, ni sismos exagerados en el número. Los sismos son, digamos, normales, entre 10 y 15 sismos, más bien de carácter bajo. Eso le pregunto al ingeniero Yepes. Sí, efectivamente, como ya lo dijo Juan, ¿no? Patricia Motes en la reunión institucional del lunes en la Tacunga informó que el volcán está dentro de sus parámetros naturales, ¿no? Dentro de sus parámetros que ha estado funcionando en los últimos 2 años y medio aproximadamente, de tal manera que esto no se hace por ningún tipo de cambio interno o de algo que nos esté anunciando un cambio en la actividad del volcán, ¿no? Sino que específicamente una práctica convencional, sí, ¿no? Preparatoria. Y lo que yo creo que sí vale la pena el transmitir a los oyentes y televidentes es el hecho de que no van a ser todas las zonas de riesgo las que van a estar
sujetas a este plan, a este ejercicio de evacuación, sino que van a ser zonas específicas que en el caso del Cantón Rumiñahui básicamente se va a probar esta capacidad de reacción en los sectores del Triángulo y de la Divina Gracia en San Rafael, igual que en el Centro Comercial San Luis, mientras que en Sangolquí se va a probar en la zona de Selva Alegre, y para el caso del Distrito Metropolitano de Quito, pero que también es parte del Valle de los Chillos, en la zona de Playa Chica, es decir, son sectores pequeños, no es un simulacro general, y de igual manera en la Tacunga, en la zona rural de Mulaloy y en la zona urbana también zonas específicas que van a probar, entiendo que dentro de una metodología y de un plan establecido que, insisto, es crítico que tenga una evaluación muy clara, porque es de ahí donde se sacan los aprendimientos, donde se aprende institucionalmente, los aprendizajes, y a su vez que tenga la capacidad de explicarle a la gente por qué la importancia de estos ejercicios frente a la eventualidad del fenómeno, ¿no? Nosotros también cumplimos con nuestra obligación de alerta para educarnos frente a un insuceso de esa envergadura que prácticamente acabaría con nuestra economía, con nuestra seguridad. Pero no hay que ponerle un tensor de alerta, no es ningún evento que está notándose o se está administrando con una exagerada precaución, sino con una atinada dosis de objetividad y de preparación del estado de ánimo y de una especie de costumbre para la preparación de nuestras generaciones, especialmente de niños, de jóvenes y adultos. Señoras y señores, entonces están enterados de este simulacro. Muchas gracias por habernos atendido. Un adherente que nos pide el señor ingeniero. Estos simulacros están dedicados a básicamente preparar a la población para salvar las vidas, ¿no? Entonces, el siguiente paso que el Estado y su servicio de riesgos debe emprender es pensar en cuál es la implicación, cuál es el impacto en el desarrollo y cómo se evalúa y cómo se actúa sobre la infraestructura, que usted ya bien la hizo previamente, sí, y cómo el desarrollo del Estado tiene que incluir este y otros temas para que no se vuelvan a construir represas como Mandurillacu, tapando el volcán cuando todos los instrumentos de evaluación de la amenaza estaban listos, para que no se vuelva a construir la cárcel en la zona de máximo impacto de Lajar, para que no se vuelva a construir el hospital en la zona de la Tacunga, el hospital, el nuevo hospital en la misma zona de Lajares. Entonces, si es que la población nos estamos preparando, el Estado también tiene que tener esa preparación para que el impacto económico no sea de las magnitudes como para que le lleve al país a una pobreza de la cual no pueda salir en las siguientes décadas. Educando y ajustándonos a realidades, señoras y señores, la cadena Democracia vuelve con Mauricio Pozo y Fernando Mosquera. Inicio de espacio promocional y publicitario.